El hombre que tenía 9 vidas. De Hugh C. Weir. Al buscar el punto en que dio comienzo mi curiosa camaradería con Madeleine Mac, se me vienen a la cabeza, casi con consternación, las extrañas historias canallescas a las que nos hemos enfrentado juntas. Quizá, los acontecimientos que se agolpan en mi memoria, se sucedieron con demasiada rapidez, como para que la reflexión pudiese digerirlos en el momento en que ocurrían. Quizá, solo una sobria retrospectiva pueda proporcionar un punto de vista que permita apreciarlos como es debido. Madeleine Mac. ¿Qué lector de periódicos no conoce ese nombre? ¿Quién, aun entre los más descuidados seguidores de los acontecimientos públicos, no recuerda a la joven que encontró a la heredera desaparecida, Virginia Denton, después de 3 meses, la que consiguió la condena de Archie Irwin, jefe de la sociedad incendiaria, la que localizó al fugitivo Woolcott tras perseguirlo desde Chicago a Jartum, la que resolvió el enigma del doble asesinato de los Peterson? Pero, ¿para qué seguir enumerando las hazañas de la señorita Mac? Son casi de dominio público, al menos aquellas que, por una u otra causa, se han abierto paso hasta las columnas de los periódicos. Sin duda, los admiradores de la señorita Mac que han formado su opinión basándose en las crónicas de prensa de sus proezas, quedarán boquiabiertos al saber que ni siquiera 1 de cada 10 casos de los que se ha ocupado, ha salido nunca de sus archivos. Y muchos de ellos, los más sensacionales, desde el punto de vista de un periódico, nunca lo harán. No obstante, siempre ha sido ella misma como mujer, quien me ha parecido el mayor misterio, mayor que cualquiera de los problemas a cuyo desenlace ha aplicado el maravilloso genio que la caracteriza. A pesar de la avalancha de tinta que ha hecho correr, me pregunto si habrá más de una docena de personas que hayan tenido la oportunidad de conocer a la verdadera Madeleine Mac. Por supuesto, no me refiero a su carrera profesional. Los hitos destacables que marcan esa parcela de su vida son más o menos conocidos para el público, supongo: la universitaria que se enfrenta de repente con la necesidad de ganarse la vida, el reportaje sobre la epidemia de misteriosos casos de hurto, que publicaba el periódico en el que ella buscaba anuncios de empleo, su solicitud de una plaza de detective en unos grandes almacenes de Nueva York, víctimas de los robos, y la rotunda negativa que obtuvo por respuesta. Su decisión de ocuparse del caso por cuenta propia, y su notable éxito, que tuvo como consecuencia el arresto de la famosa Madame Bouchard, le aseguró a la señorita Mac su primer contrato como ayudante de detective en los famosos almacenes Nigel. A veces pienso que aquel primer caso, y la conciencia que le otorgó de su peculiar talento, es el favorito de Madeleine, que el lugar que ocupa en su memoria no lo comparte siquiera la recuperación del collar de perlas de $50.000 de la señora Nigel, robado unos cuantos meses después de contratar a la detective universitaria en los almacenes, y cuya recompensa, por cierto, le permitió a la ambiciosa Madeleine abrir su propia oficina. Después llegó el caso del rapto de Berner, que le proporcionó a Madeleine su primera salva publicitaria. Este caso dio comienzo al flujo continuo de trabajo que acabó haciendo posible, 3 años después, el despacho de la Quinta Avenida, en el edificio Maddix, donde me reuniría con ella la tarde memorable, para mí, en la que un sabio editor de dominicales me envió a hacerle una entrevista a la mujer que había conseguido un éxito tan ilustre en una profesión masculina. Vuelvo a ver a Madeleine como la vi entonces, fue el primer plano que tuve de ella. Acababa de volver de Omaha aquella mañana y tenía planeado marcharse a Boston en el expreso de medianoche. En un rincón, sobre una silla, había una maleta y un grueso portafolios. Una joven taquígrafa copiaba unas cuantas cartas a una velocidad de dictado increíble. La señorita Mac terminó el último párrafo y se levantó del escritorio para saludarme. Me había imaginado vagamente a una mujer de aspecto masculino, voz seca y rasgos angulosos, quizá ataviada con un vestido sobrio hecho a medida. Vi a una mujer joven, de unos 25 años, con mejillas blancas y sonrosadas, coronada por una mata de suaves ondas de pelo rubio ceniza, y con un par de ojos grises y vivaces que de inmediato te hacían olvidar cualquier otro detalle de su aspecto. Aquellos ojos sugerían una cualidad que durante mucho tiempo no pude definir. Con el tiempo supe que era el espíritu del optimismo, de su alegría interior, tanto en su vida como en su trabajo, la euforia de hacer cosas. Y había algo contagioso en ello. De modo casi inconsciente acababas creyendo en ella y en su sinceridad. Mi evaluación tampoco detectó nada ajeno a su sexo.
Iba vestida con una sencilla blusa blanca con bordados y una falda blanca de paño fino. Una de las escasas rarezas de Madeline es que siempre se viste o toda de blanco o toda de negro. Sobre el escritorio había una jarra con crisantemos blancos. ¿Cómo lo consigo?, repitió, respondiendo a mi pregunta, con un tono que casi era una risa. Bueno. Trabajando duro, supongo. No hay nada extraordinario en ello. Puedes hacer casi cualquier cosa si te convences a ti misma de que eres capaz. No hay nada insólito o anormal en mí. Soluciono mis casos del mismo modo en que solucionaría un problema matemático, solo que en lugar de cifras yo me ocupo de las motivaciones humanas. A un detective siempre se le dan unos hechos conocidos, y yo no dejo de añadirlos o sustraerlos hasta que sé que la respuesta tiene que ser correcta por fuerza. Solo hay 2 reglas para que un detective tenga éxito: trabajo duro y sentido común, no sentido poco común, como el que relacionamos con nuestro viejo amigo Sherlock Holmes, sino sentido común, profesional. Y por supuesto, imaginación. Quizá esa sea una de las razones por las que he tenido éxito, como dice usted. Creo que una mujer siempre tiene una imaginación más aguda que un hombre. ¿Prefiere trabajar con personal femenino?, pregunté. Levantó la vista y en su mirada se reflejó un destello del abrecartas de jade que tenía en la mano. ¿Le cuento un secreto? Todo mi personal, a excepción de mi taquígrafa, son hombres. Pero realizo la mayor parte de mi trabajo en persona. El factor imaginación no es fácil de usar de segunda, tercera o cuarta mano. Y además así, si fracaso, solo puedo echarle la culpa a Madeline Mac. Algún día espero llegar a un punto en el que pueda realizar solo trabajo de asesoramiento o investigación personal. Me temo que los detalles que implica la gestión del personal de una oficina son demasiado rutinarios para mí. El teléfono tintineó. Pronunció unas cuantas frases en tono decidido por el auricular, y se volvió. La entrevista había terminado. La siguiente vez que la vi, 3 meses después, nos encontramos sobre el cuerpo de Morris Anthony, el bibliófilo asesinado. Madeline tuvo la generosidad de decir que había sido un casual descubrimiento mío, el que le sugirió la solución del asunto, lo cual nos reunió en el melodramático desenlace, en la lúgubre mansión de Washington Square, donde supongo que mi histérica advertencia la salvó de los colmillos de la cobra que había escondido el Dr. Lester Randolph. En cualquier caso, nuestro mero estatus de conocidas cristalizó gradualmente en una camaradería que revolucionó 2 aspectos de mi vida. No solo me trajo el estímulo de la personalidad de Madeline Mac, sino que me dio acceso exclusivo a un fondo de material periodístico que me llevó de los mal pagados reportajes dominicales a una columna fija en el periódico local, con unos ingresos que duplicaban los que tenía hasta entonces. Siempre he afirmado que en nuestra relación fue Madeline quien lo dio todo y yo no aporté nada. A pesar de que ella siempre lo desmentía inmediatamente, y por lo general terminaba llevándome a Rousery, su chalet junto al río Hudson, para curarme de lo que ella denominaba mi ataque de congoja, nunca llegó a convencerme de que mi protesta careciese de fundamento. Rousery era el lugar donde la señorita Mac encontraba refugio del estrés profesional. Había copiado el diseño de un chalet suizo envuelto en hiedra que le había llamado la atención durante unas vacaciones de verano en los Alpes, y lo había construido en un acantilado abrupto del río, a una distancia de la ciudad que le permitía conducir hasta allí con bastante comodidad, a pesar de que, en los primeros años de nuestra amistad, cuando ella estaba atada a la losa de la oficina, a menudo transcurrían semanas sin que pudiese sacar ni un día para pasarlo allí. Al final, fue la generosa remuneración de Chalmers Walker, empresario teatral, tras la resolución impecable de un caso de asesinato, lo que le permitió a Madeline hacer realidad el sueño, largamente acariciado, de establecerse como asesora experta. A pesar de que seguía manteniendo una oficina en la ciudad, esta quedaba reducida a una habitación y a un pequeño vestíbulo, y solo hacía acto de presencia 2 días a la semana. El resto del tiempo, si no estaba trabajando directamente en un caso, apenas aparecía por la ciudad. Sus flores y su música, sus 2 pasiones, parecían bastar para satisfacerla. Yo la acusaba de estar haciéndose mayor, a lo cual respondía encogiéndose de hombros. La acusaba de cinismo, y me devolvía una sonrisa inescrutable.
pero su forma de vivir no había cambiado. En cierto modo la envidiaba. Los días que conseguía escaparme a Rousery, sobre todo en verano, cuando el jardín de Madeline parecía ni más ni menos que un lienzo de Turner, me llenaban casi de aversión por el trabajo de Park Row. Pero una periodista corriente no puede permitirse los sueños de un genio favorecido por la fortuna. Quizá por eso las invitaciones de Madeline llegaban con una frecuencia y una sutilidad capaz de vencer cualquier resistencia. De algún modo, siempre me pillaban cuando estaba justo en el estado de ánimo más receptivo. Era jueves, un atardecer de junio, el colmo de 5 estresantes días para mí bajo el sol de Broadway, que levantaba ampollas, cuando sentada en la oficina del buglé llegó a mis oídos el sonido del automóvil de Madeline, que insistió en que ocupase los asientos traseros sin una maleta siquiera. «Llegaremos a Rousery a tiempo para cenar pollo frito y una tarta de fresa», me prometió. «Tú lo que necesitas es un descanso de 4 o 5 días en un lugar en el que no puedas oler el asfalto». Mi hada madrina. Suspiré, acomodándome en los asientos acolchados. Ninguna de nosotras sabía que la huella carmesí del crimen ya venía reptando hacia nosotras, que al cabo de 12 horas el remolino de la tragedia nos arrancaría del descanso y la tranquilidad del fin de semana. Desayunamos tarde y pausadamente. Cuando por fin terminamos, Madeline insistió en sacar el fonógrafo a la Rosaleda, y nos pusimos a escuchar el aria de las joyas. Cuando las melancólicas notas efectuaron una temblorosa pausa, Susan, el ama de llaves de Madeline, cruzó el jardín y dejó un pequeño taco de cartas junto con los periódicos de la mañana sobre una mesa rústica, cerca de nuestro banco. Madeline se inclinó hacia la correspondencia encogiéndose de hombros. Tras leer la carta su mirada se encontró repentinamente con la mía. El destello que había observado antes en sus ojos había desaparecido. En silencio, empujó hacia mí un folio cuadrado lleno de trazos apretados. Decía lo siguiente. Estimada señora, cuando lea esto, es bastante posible que esta sea la carta de un hombre muerto. Me ha dicho alguien que goza de la autoridad de un amigo, Cosmo Hamilton, que es usted una mujer extraordinaria. Debo confesar desde el principio que albergo poca fe en las facultades de análisis de la mente femenina, pero, pese a ello, estoy dispuesto a aceptar el juicio de Hamilton. Por supuesto, no puedo discutir los detalles de mi problema por correspondencia. Para convencerla de lo crucial que resulta su rápida reacción, quizá pueda decirle que durante los últimos 5 meses se ha atentado ni más ni menos que 8 veces contra mi vida, y estoy convencido de que el 9º intento, si se lleva a cabo, tendrá éxito. Lo curioso de la cuestión reside en que soy incapaz de adivinar cuál es la razón de tan persistente vendetta. Por lo que sé, no hay persona en el mundo que desee mi muerte. Y, sin embargo, me han disparado desde una emboscada en 4 ocasiones, me ha asaltado un matón, un coche a toda velocidad me ha pasado rozando 2 veces, y esta tarde he encontrado una astuta dosis de cianuro de potasio en mi tarta de cereza favorita. Me parece que ya es hora de que recurra al consejo de un experto. Si el progreso de la vendetta misteriosa, por un casual, me impide recibirla personalmente, estoy seguro de que la señorita Muriel Jansen, mi sobrina, intentará hacer las veces de sustituta. Mis más atentos saludos, Wendell Mars, Nueva Jersey, junio de 1916. Al final de la página habían garabateado con lápiz una única línea, con la misma letra apretada, «Dese prisa, por Dios». Madeline se mantuvo enroscada en el banco, con la mirada clavada en un arbusto de rosas color carmesí profundo. «¿Wendell Mars?» Levantó hacia mí una mirada pensativa. «¿No he visto por algún sitio ese nombre últimamente?» Madeline me elogia diciendo que mi cerebro es un fichero de historia periodística. «Sí, si has leído los suplementos dominicales», repliqué con sequedad, pensando en el vívido recuerdo que tenía de Wendell Mars tal como lo vi por última vez, 6 meses atrás, cuando atravesó la pasarela de su buque, recién llegado de Inglaterra, con el rostro bronceado por los vientos del Atlántico. Era de esos rostros que atraen la mirada una segunda vez, casi chupado, terco, con algo más que una pizca de cinismo. Sobre todo cuando sus ojos se encontraron con el grupo de periodistas que lo esperaba. Wendell Mars es uno de los personajes que más alimentan la prensa y siempre rehúye las entrevistas, expliqué.
Odia a los periodistas como un granjero del norte odiaría un automóvil, y sin embargo siempre lleva a un rebaño de ellos a la zaga. La última hazaña por la que estuvo en el candelero fue la compra de unas reliquias en Londres. Justo antes había publicado una historia en 3 tomos de los grandes cínicos de la humanidad. Él mismo pagó la publicación. Entre nosotras se hizo un prolongado silencio. Yo intentaba en vano asociar la misiva medio histérica de Wendell Mars con la imagen mental que tenía del severo millonario. Dese prisa, por Dios. Qué miedo atroz había reducido al ultrarreservado señor Mars a una súplica de ese tipo. Al echar ahora la vista atrás, sé que ni mis fantasías más extravagantes podrían haberse imaginado la horrible verdad. Si encuentras el mapa de carreteras de Nueva Jersey, Nora, localizaremos la casa. ¿Vas a ir? Pregunté mecánicamente. Empiezo a temerme, dijo como el que no quiere la cosa, que tendremos que aplazar nuestras vacaciones. Al llegar a la mansión de Wendell Mars, nos encontramos con el sheriff del condado Daniel Petticourt, criador de caballos por afición, y sheriff del condado de Merino por votación. El señor Petticourt se tomaba en serio tanto a sí mismo como las obligaciones para con los contribuyentes del condado de Merino. Tras bajar el ojo bueno con la suspicacia oficial correspondiente, mientras que el de cristal miraba hacia adelante con ingenuidad, el señor Petticourt señaló con un pulgar rojo y gordo en dirección a la escalera de caracol que había en la parte trasera del vestíbulo de la residencia Mars. Supongo que el señor Mars sigue ahí arriba, señorita Mac. Les dije que no tocaran el cuerpo hasta. Nuestras miradas pusieron un brusco final a la frase. El ojo bueno del señor Petticourt se agitó con violencia. ¿No me irán a decir que no, saben nada? De repente, el silencio que reinaba en la gran mansión pareció opresivo. Solo ahora me daba cuenta de lo extraño que era que nos hubiese recibido un policía azorado en lugar de un miembro de la familia. De repente noté la falta de concordancia entre la desgarbada figura del señor Petticourt y el entorno oscuro y lujoso. Dígame qué ha ocurrido. El señor Petticourt se pasó un enorme pañuelo rojo por la frente. Han encontrado a Wendell Mars sin vida a las 8 de la mañana. Llevaba horas muerto. Tic-tac. Tic-tac. Un reloj alto y reseco atravesó rítmicamente mi consternación. Lo observé aturdida. Madeline había entrelazado las manos a la espalda, las venas se le hinchaban formando afiladas protuberancias azules. Qué raro que no se hayan enterado. Yo pensé que por eso habían venido hasta aquí. Parece un asesinato. En los ojos de Madeline había aparecido un destello grisáceo, como de acero frío. ¿Dónde está el cadáver?, preguntó Madeline. Arriba, en la biblioteca. El señor Mars había estado trabajando. ¿Será tan amable de enseñarme la habitación? Madeline se había hecho cargo de la situación de modo bastante automático. ¿Podría también hacer llegar mi tarjeta a la familia del difunto? El señor Petticourt se metió el pañuelo en un bolsillo trasero del pantalón. Pero si no tiene familia, al menos aparte de Muriel Jansen. Es su sobrina, y supongo que todo lo que hay ahora aquí es suyo. La doncella dice que está destrozada. Solo ha salido una vez de la habitación desde que ocurrió. Y fue para decirme que no tocásemos nada. El señor Petticourt alzó el rostro, mostrando un ceño suspicaz. Madeline miró por encima del hombro hacia el fondo del vestíbulo. Allí había un hombre con rasgos afilados como cuchillas y vestido con librea rojiza que nos miraba con ojos inexpresivos. El señor Petticourt se encogió de hombros. Ese es Peters, el mayordomo. Él fue quien encontró al señor Mars. Sentí que sus ojos inexpresivos nos seguían hasta que una curva de las escaleras le dejó sin visibilidad. Una habitación resplandeciente de rojo, de un rojo opresivo. Paredes con frescos escarlata, colgaduras rojo oscuro, mobiliario tapizado color cereza, alfombras color rojo turco, filas y filas de libros encuadernados en rojo. Por encima, un techo de cristal enorme y plano, abierto al cielo de esquina a esquina, a través del cual el sol salpicaba los ricos colores, dándoles la extraña apariencia de un estanque carmesí casi en el centro exacto de la sala.
Así era la biblioteca de Wendell Mars, de un diseño tan excéntrico como su dueño. Lo que nosotros encontramos fueron las ruinas de una sala. El suelo estaba cubierto de jarrones hechos trizas, habían rajado con salvajismo las cubiertas de los libros, las cortinas colgaban hechas jirones, un pesado sillón de cuero con balancín se hallaba reducido a astillas. Era tal el desastre que podría haber sido resultado de la lucha a muerte entre dos gigantes. En medio de tanta destrucción se hallaba Wendell Mars, de espaldas, con el cuerpo torcido. Tenía la cara marchita y los ojos abiertos. No había huella alguna de herida o de hematoma siquiera. La mano derecha asía un objeto que me quedaba parcialmente oculto. Me sorprendí acercándome, como atraída por un imán. Hay algo hipnótico en esas terribles escenas. Y entonces apenas pude contener un grito. Los dedos muertos de Wendell sostenían una pipa, una cazoleta de arenisca roja con extraños grabados y una caña brillante. El sheriff Petticoat advirtió la dirección de mi mirada. El señor Mars compró esa pipa en Londres, junto con el resto de reliquias que trajo a casa. Dicen que es la primera pipa en la que fumó un hombre blanco. Los indios de Virginia se la dieron a un tal Sir Walter Raleigh. El señor Mars hizo que le pusieran una boquilla nueva, y el mayordomo dice que fumaba en ella a diario. ¿A qué es raro lo rápido que se aficionan algunas personas? El sheriff se humedeció los labios bajo su delgado bigote amarillo. Ha debido de ser una pelea lo que ha provocado el desorden. Señaló con un vago balanceo de la cabeza la habitación destrozada. Madeline se acercó a un par de cortinas hechas jirones y las palpó, pensativa. Pero eso no es lo más raro. El jefe de policía miró expectante a Madeline. No había manera de que entrase o saliese nadie. Madeline se agachó hasta la parte baja de las cortinas. Parecían tenerla fascinada. ¿La puerta? Aventuró, ausente. ¿Estaba cerrada con llave? Por dentro. Peters y el lacayo vieron la llave cuando forzaron la puerta esta mañana. Peters jura que oyó cómo la echaba el señor Mars cuando lo dejó escribiendo a las 10 de la noche. ¿Y las ventanas? Preguntó Madeline. Cerradas a cal y canto. Y, aunque no lo estuviesen, debe de haber sus buenos 30 pies hasta el suelo. ¿El tejado, quizá? Insistió Madeline. Tal vez un gato pudiese entrar, si no estuviese todo tan cerrado como las ventanas. El señor Petticoat hablaba en un tono claramente triunfal. Madeline seguía mirando las cortinas. No es muy raro, aventuré yo, que los ruidos de la pelea, o lo que fuese, no alarmasen al resto de la casa. El sheriff Petticoat se limitó a mirarme como si fuese una intrusa, y respondió a mi pregunta con manifiesto laconismo. Aquí se podría disparar un trabuco sin que nadie cayese en la cuenta. Se dice que el señor Mars había insonorizado la sala. Y además los criados tienen su propio edificio, todos menos la doncella de la señorita Jansen, que duerme en la habitación contigua a la de su señora, en el otro extremo de la casa. Volví los ojos a la figura retorcida de Wendell Mars, con el rostro marchito, los ojos helados de terror y la mano sujetando la fantástica pipa. Creo que era la pipa lo que retenía mi mirada. Menuda incongruencia, una pipa en la mano de un muerto. Quizá fuese algún pensamiento parecido el que trajo a Madeline repentinamente al otro lado de la habitación. Se agachó, enderezó los dedos fríos y se incorporó con la pipa en la mano. Era obvio que se le había añadido una nueva caña, de un material que me pareció jazmín. En el extremo tenía marcas de mordiscos que casi la atravesaban. La cazoleta de piedra estaba llena de cenizas de tabaco a medio consumir. Madeline la balanceó, pensativa. Qué curioso que un hombre enzarzado en una pelea a vida o muerte tuviese en la mano una pipa tan pesada, ¿no, sheriff? Bueno, supongo que sí. Pero la cuestión, señorita Mac, es, ¿qué fue del otro hombre? No es natural que el señor Mars luchase contra sí mismo. ¿El otro hombre? Repitió Madeline mecánicamente. Estaba removiendo los restos de ceniza. ¿Cómo diantres mataron sino al señor Mars?
Madeline contempló un dedo cubierto de polvo. ¿Me hace un favor, sheriff? Bueno, pues. Claro. Respondió. Tenga la amabilidad de preguntarle al mayordomo si el señor Mars tomó anoche tarta de cerezas para cenar. El sheriff tragó saliva. ¿Tarta de cerezas? Madeline levantó la mirada con impaciencia. Tengo entendido que le gustaba mucho. El sheriff arrastró los pies hasta la puerta, con aire vacilante. Los ojos de Madeline relampaguearon en mi dirección. Tú también puedes irte, Nora. Durante un instante me sentí tentada de rebelarme. Pero Madeline fingió que no se daba cuenta. Siempre está tan desesperadamente segura de sí misma. Con lo que procuré que pareciese una mueca de silencio agraviado, seguía la figura de uniforme azul del sheriff. Mientras la puerta se cerraba vi que Madeline seguía balanceando la pipa de Raleigh. Desde lo alto de las escaleras, el sheriff Petticoat me miró con suspicacia. Pues a mí lo que me gustaría saber es qué fue del otro hombre. Cuando llegamos al rellano apareció de pronto una leve figura vestida de negro, que miraba a través de una lucerna que había en el segundo piso. Un rostro blanco y tenso, propio de una niña cansada, nos observó bajo una mata de pelo rubio, suelto por descuido. De inmediato supe que se trataba de Muriel Jansen, señora de la casa del fallecido, al menos en aquel momento. ¿Ha venido ya el juez de instrucción, sheriff? Habló con una de las voces más líquidas que nunca he oído. Si no hubiese sido por el pelo color bronce, habría imaginado que tenía ascendencia latina. Pareció no advertir siquiera mi presencia, no a causa de una actitud hostil, sino más bien como si la hubiesen vaciado de emoción o curiosidad. Todavía no, señorita Jansen. Ya debería haber llegado. Se acercó más a la ventana y luego se giró levemente. Le dije a Peters que mandase un telegrama a Nueva York, al Dr. Dench, cuando fue a buscarlo a usted. Era un viejo amigo de mi tío. Me gustaría que estuviese aquí cuando el juez de instrucción examine el cuerpo. El sheriff se inclinó, incómodo. La señorita Mack está ahora arriba. El pálido rostro nos miraba de nuevo con las cejas enarcadas. ¿La señorita Mack? No, entiendo. Levantó la mirada hacia mí. Recibió una carta del señor Mars esta mañana, con el primer correo, expliqué. Soy la señorita Nourake. El señor Mars deseaba que la señorita Mack viniese enseguida. Por supuesto, no sabía, no podía saber que estaba muerto. ¿Una carta de mi tío? En su rostro se trazó una línea de asombro. Asentí. Una carta curiosísima. Pero, quizás sea mejor que sea la señorita Mack quien le dé los detalles. La línea de asombro se hizo más profunda. Notaba que su mirada escrutaba la mía con intención. Supongo que la señorita Mack bajará pronto, aventuré. Sin embargo, si lo desea usted, puedo decirle. No será necesario. Pero, ¿está segura? ¿Una carta? Segura, repliqué con algo de impaciencia. Y después, sin advertencia alguna, se echó las manos a la cabeza y se desplomó hacia adelante. La cogí en mis brazos mientras veía de reojo al sheriff Petticoat, que nos miraba boquiabierto. Llame a la doncella. Dije, tragando saliva. El sheriff se alzó, con cierto retraso. Cuando se dirigía hacia la puerta más cercana, ésta se abrió de repente. Una mujer demacrada de mediana edad, con un delantal blanco y almidonado, asumió la situación con una mirada gélida de color gris. Cogió a Muriel Jansen en brazos sin decir una palabra. Se ha desmayado, dije vagamente. ¿Necesita ayuda? La mujer se detuvo, con su carga a cuestas. Cuando la necesite, ya la llamaré. Bufó, y nos dio un portazo en las narices. Bajé las escaleras siguiendo los pasos del sheriff Petticoat. Multitud de preguntas me daban vueltas en la cabeza. ¿Por qué se había desmayado Muriel Jansen?
¿Por qué la mención de la carta de Wendell Mars había creado una atmósfera de duda y confusión tan desconcertante? ¿Por qué el dragón que la joven tenía por doncella, pues eso suponía que era, nos abordaba con tanta hostilidad? La corriente de secretos ocultos en aquella casa oscura y silenciosa pareció intensificarse de pronto. Me dirigí al porche delantero en busca de un poco de aire fresco y de sol en el césped, y dejé al sheriff en el vestíbulo, enjugándose el rostro con el pañuelo rojo. Un jardín de generosas dimensiones y cuidado hasta el más mínimo detalle desplegaba una tentadora extensión de césped igualado ante mí. Evidentemente, Wendell Mars había dejado una discreta distancia entre él y los vecinos. Ante la verja paseaba ya la vanguardia de una multitud morbosa. Sabía que el cerco de los periodistas no tardaría mucho en unirse a ella. Apareció entre la gente la figura de un joven de buena planta vestido de sarga azul que caminaba con paso vivo. ¿Un reportero? Suspiré incrédula. Tras echarme una mirada, subió las escaleras y se detuvo ante la puerta, esperando a que alguien le abriese. Mis miradas furtivas no lo situaban entre las estrellas del mundillo periodístico de Nueva York. Quizá fuese un corresponsal local. Con una expectación llena de petulancia, me quedé esperando su decepción cuando Peters recibiese su tarjeta. Y luego tuve que frotarme los ojos. Peters le dejaba paso y el joven lo seguía dejando clara su seguridad. Aún no había cerrado la boca cuando una doncella, escoba en mano, vino en zigzag hasta el extremo del porche en que yo me hallaba. Me sonrió con ojos amables. ¿Es usted detective? ¿Por qué? Contraataqué. Siempre pensé que los detectives eran distintos de los demás. Envió un reguero de polvo barandilla abajo, echándome de nuevo una mirada de reojo. Bueno, ya verá, son bastante humanos, reí, fuera de las historias de detectives. Pareció sopesar mi respuesta, vacilante. Ya decía yo que estaba tardando en aparecer el señor Truxton. Exclamó de repente. ¿El señor Truxton? Pregunté. El hombre que acaba de llegar, el señor Homer Truxton. La señorita Jansen se va a casar con él. Entonces, ¿no es periodista? Inquirí. ¿El señor Truxton? Es abogado. Explicó la doncella, mientras barría lentamente. El señor Mars no le tenía demasiada simpatía, o eso es lo que dicen. Retrocedí y me alisé la falda. Me he aprendido la regla cardinal de Madeline, no manifestar nunca demasiado interés por los comentarios de un criado. La doncella estaba sacudiendo una alfombra mecánicamente. Yo, por mi parte, siempre pensé que el señor Truxton era la única opción razonable entre las dos que tenía la señorita Jansen. Nunca pude comprender qué podría ver en el doctor Dench. Pero si es tan viejo que podría ser su padre. En el umbral se dibujó la voluminosa figura del sheriff Petticoat. ¿No le parece que es hora de que volvamos a ver a la señorita Mac? Susurró. Quizá, asentí, con bastante reticencia. El sheriff clavó en mí el ojo bueno desde las sombras del vestíbulo. Pues a mí lo que me gustaría saber es qué fue del otro hombre. Cuando nos detuvimos en el segundo rellano, la figura bien plantada del señor Homer Truxton se inclinaba sobre una puerta entreabierta. Por encima de su hombro divisé de modo fugaz un rostro pálido bajo una maraña de pelo rubio. Era evidente que Muriel Jansen se había recobrado de su desmayo. La puerta se cerró con brusquedad, pero no sin que yo advirtiese que tenía los ojos rojos de tanto llorar. Madeline estaba cómodamente sentada en una silla de respaldo rojo, colocada ante un enorme escritorio que había en un rincón de la biblioteca, y tenía ante ella una pila de los libros encuadernados en rojo de Wendell Mars, que había cogido de un armarito con ruedas contiguo. Acabó la página que estaba leyendo, una página subrayada con un lápiz grueso y azul, sin dar a entender en ningún momento que nos hubiese oído entrar. El sheriff Petticoat la miró con una decepción tal que casi resultó graciosa. Era evidente que Madeline estaba contrariando su idea de las aptitudes necesarias en un detective de renombre. ¿Es usted estudioso de la literatura isabelina, sheriff? Le preguntó de repente. Si lo es,
No me cabe duda de que le interesará la colección del señor Mars. Es la más completa en dicho campo que he visto nunca. Por ejemplo, aquí hay un volumen sobre la vida en la corte de Isabel. Quizás sea de su agrado que le lea este pasaje. El sheriff se irguió con más dignidad de la que yo pensaba que podía poseer. Estamos investigando un crimen, señorita Mac. Madeline cerró el libro con un suspiro. En efecto, ¿puedo preguntarle qué le ha dicho el mayordomo? El señor Mars no cenó tarta de cerezas anoche, replicó el sheriff. ¿Confía usted en él? Y entonces, de golpe, se me reveló el sentido de dicha pregunta. Claro. El señor Mars lo mencionaba en la carta. Exclamé. Los ojos de Madeline se volvieron hacia mí con una mirada de reprobación. Debes de estar equivocada, Nora. Dijo Madeline, mientras paseaba la mirada por los libros del escritorio, se puso en pie. El sheriff Petticoat se dirigió hacia la puerta, la abrió y dando media vuelta, carraspeó. Discúlpeme, señorita Mac. ¿Ha encontrado alguna pista sobre el caso? Madeline se detuvo de nuevo en los jirones de cortinas. ¿Pistas? El hombre que hizo posible la muerte del señor Mars, sheriff, era químico, de origen italiano, vivió algún tiempo en Londres. Y murió hace 300 años. Alcanzamos a echar un rápido vistazo a la cara del sheriff Petticoat, estaba tan roja como su pañuelo. Señorita Mac, creo que está llevando la broma demasiado lejos. Dijo el sheriff saliendo de la habitación enfadado. De pronto comprendí. Fue como si pasase de golpe de las tinieblas a la luz eléctrica. La pipa. Grité con voz ahogada. A Wendell Mars lo han envenenado con la pipa. Madeline había dejado atrás el escritorio y estaba echando con suavidad las cenizas de la pipa de Raleigh en un sobre. En un momento dado olisqueó la cazoleta, con la vista puesta en el cadáver encorvado a sus pies, mientras sellaba lentamente el sobre. ¿Acabas de atar cabos, Nora? En el porche nos esperaba Muriel Jansen, recostada contra los almohadones de una silla de tapizado color bronce cuyos matices, sorprendentemente, casi hacían juego con el dorado de su pelo. Su aspecto de niña cansada era aún más pronunciado que cuando la había visto por última vez. Me sorprendí lanzando furtivas miradas en busca de Homer Truxton, pero había desaparecido. La señorita Jansen tomó la iniciativa en nuestra entrevista adoptando una nerviosa brusquedad que contrastaba extrañamente con sus titubeos en nuestro último encuentro. Señorita Mac, tengo entendido que recibió usted una carta de mi tío en la que solicitaba su presencia aquí. ¿Podría verla? La avidez de su tono no dejaba duda alguna. Madeline sacó de su bolso de mano el sobrecuadrado del correo matinal, con su extraordinario mensaje. Los ojos de Muriel Jansen se deslizaron 2 veces por su contenido. Madeline la miró con el ceño algo fruncido. Una repentina tensión se había adueñado del aire, como si todos estuviésemos aguardando un desenlace inesperado. Y entonces llegó, como un trueno. Un mensaje curioso, sugirió Madeline. Albergaba la esperanza de que fuese usted capaz de añadir algo al respecto. La cara cansada que yacía en la silla dirigió la vista hacia el césped. Y lo haré. El dato más curioso del mensaje, señorita Mac, es que no lo escribió Wendell Mars. Nunca he sentido mayor admiración por la espectacular serenidad de Madeline. Salvo por una inspiración casi imperceptible, no mostró señal alguna del estupor que debió de asaltarla, al igual que a mí. Yo me quedé mirando con la boca abierta de par en par. Pero bueno, supongo que ya habrán advertido que no tengo madera de detective. Por insólito que parezca, no había ni rastro de asombro en el anuncio de Muriel Jansen. Su actitud desvelaba desapego con respecto al asunto, como si de repente hubiese perdido el interés por él. Y, sin embargo, hacía menos de 1 hora había conseguido postrarla con un desmayo. ¿Quiere usted decir que la carta es una falsificación? Preguntó Madeline con calma. Es evidente, respondió Muriel. ¿Y los atentados contra la vida del señor Mars a los que se refiere? No ha habido ninguno.
Llevo 6 meses sin separarme de mi tío ni a sol ni a sombra. Se lo digo con rotundidad. La señorita Jansen hurgó en un bolso blanco de ganchillo. Aquí hay varias muestras de la letra del señor Mars. Creo que bastarán para convencerla de lo que digo. Si desea más. Yo tragaba saliva como una escolar haciendo novillos mientras Madeline extendía en su regazo las 3 notas que le tendían. Eran notas cotidianas y consultas personales, ninguna de ellas de más de 12 líneas. Sin embargo, bastaban para rellenar el repentino vacío que teníamos bajo los pies, para dar constancia de una letra atrevida, agresiva, casi perpendicular, sin el menor parecido con la letra apretada de la sorprendente misiva matinal. Madeline se levantó de la silla y se alisó la falda pensativa. Se quedó un momento en la balaustrada, mirando hacia un enrejado de rosas amarillas. Por primera vez a lo largo de nuestra curiosa amistad era consciente de sentir lástima por ella. El muro en blanco al que se enfrentaba parecía tan abrupto, tan definitivo. Muriel Jansen cambió ligeramente de posición. ¿Queda usted satisfecha, señorita Mac? Sí. Madeline se volvió para entregarle las 3 notas. Supongo que esto quiere decir que no desea que continúe trabajando en el caso. Al contrario, señorita Mac, a mí me parece una razón adicional para que continúe su tarea. Contestó Muriel. Volví a respirar. Al menos no nos iban a despedir con la brusquedad que había mostrado la doncella de la señorita Jansen. Entonces, si hace el favor de concederme otra entrevista, quizá esta tarde. La señorita Jansen jugueteó con el cierre del bolso. Por primera vez su voz perdió algo de hosquedad. ¿Tiene usted alguna explicación para tan asombrosa falsificación?, preguntó la joven. Madeline miraba en dirección a la creciente multitud que se congregaba en la verja. Se había producido un repentino revuelo. ¿Ha oído hablar usted de un hombre llamado Orlando Julio, señorita Jansen? Mis propios ojos, siguiendo la dirección de la mirada de Madeline, se vieron forzados a volver a toda prisa al porche. Muriel Jansen se había desvanecido por segunda vez. Yo me abalancé hacia la campanilla para llamar a los criados, pero Madeline me retuvo. Venían hacia la casa 2 hombres con el aire inconfundible de los médicos. Al ver la mano en movimiento de Madeline se dirigieron hacia nosotros. El que parecía destacar entre los 2 aceleró el paso al distinguir la figura que yacía en la silla. Mi instinto supo que se trataba del Dr. Dench, y no había que cavilar demasiado para suponer que quien lo acompañaba era el juez de instrucción local. Mientras comprobaba con mano hábil los latidos de la señorita Jansen, el Dr. Dench levantó hacia nosotras un rostro colorado de patillas castañas, con expresión inquisitiva. Conmoción, explicó Madeline. ¿Es grave? La mano abandonó el pecho jadeante para coger a toda prisa un vial de líquido marrón del maletín. Por encima, sus ojos prosiguieron el escrutinio de la esbelta figura de Madeline. El Dr. Dench era del tipo robusto alemán, con ojos de acero, seguridad en los movimientos y el físico de un animal de espléndida musculatura. Si el chisme de la criada merecía algún crédito, Muriel Jansen no podía haber atraído a 2 pretendientes más opuestos. El juez de instrucción, un hombre de mediana edad que lucía un traje color óxido y sentía una admiración profesional más que evidente por su acompañante, ofreció un vaso de agua. La señorita Jansen abrió los ojos antes de que le tocase los labios. El Dr. Dench reprimió su repentino esfuerzo para levantarse. Por favor, bébase esto. Nada en su voz denotaba algo diferente de la instrucción de un profesional. Si amaba a la muchacha de tez macilenta que estaba en la silla, era capaz de controlar plenamente sus emociones. Madeline dio un paso, haciéndome un leve gesto con la cabeza. Creo que ahora puedo marcharme tranquila. Vuelvo a la ciudad. ¿A la ciudad?, repetí yo. Volveré a última hora de la tarde. ¿Te resulta inconveniente esperarme aquí? Pero, ¿qué diantres?, protesté yo. Por favor, ¿le pides al mayordomo que me traiga el coche? Gracias. Cuando Madeline elige no responder a las preguntas las ignora.
Me callé con la mayor dignidad posible. Sin embargo, cuando su automóvil pasó por la puerta cochera, mi curiosidad volvió a vencer a mi comedimiento. Dime al menos quién es Orlando Julio, pedí. Madeline se ajustó el velo con cuidado. El hombre que proporcionó los medios para la muerte de Wendell Mars. Y, dicho esto, se marchó. Eché otro vistazo al trío del porche lateral y, encogiéndome de hombros, busqué un rincón retirado en el salón de invitados trasero para instalarme con mi libreta y mi lápiz. Después de todo, era periodista, y no hacía falta una imaginación desmesurada para figurarse la escena en la sección local del Bugle, si se me ocurría no enviar una crónica adecuada. Unos minutos más tarde, unos pasos que se dirigían a las escaleras me pusieron sobre aviso de que el juez de instrucción y el doctor Dench subían a examinar el cadáver del fallecido Wendell Mars. Era evidente que la señorita Jansen se había recuperado o la habían asignado a los cuidados de su doncella. En un momento dado Peters, el mayordomo de rostro inexpresivo, hizo una entrada espectral para informarme de que el almuerzo se serviría a la 1, pero se esfumó casi antes de que devolviese la mirada a mi escrito. Almorcé en la distinguida compañía del sheriff Petticoat. Al parecer el señor Dent seguía con sus truculentas tareas arriba, y no me extrañó que la señorita Jansen prefiriese comer en sus aposentos. Por muy maltrecho que hubiesen dejado el aplomo profesional del sheriff los acontecimientos de la mañana, estaba claro que no habían afectado a su apetito. Se encontraba demasiado absorto en el esfuerzo de hacerle justicia a la hospitalidad de los Mars como para desperdiciar ni un momento charlando. Terminó la última cucharada de helado de fresa con un pesado suspiro de satisfacción, se quitó la servilleta que se había colgado del cuello y, como pensando en las facturas de lavandería de la familia, la dobló con cuidado y se limpió los labios con su pañuelo rojo. Solo entonces se interrumpió el silencio. Al recorrer la habitación prudentemente con la mirada, y observar que habían llamado al mayordomo a la cocina, el sheriff me hizo, ante mi asombro, un guiño confidencial. Pues a mí lo que me gustaría saber es qué fue del otro hombre. ¿Ha oído usted hablar de la cuarta dimensión, sheriff? Le repliqué con solemnidad. Eran las 3 en punto cuando volví a estirarme en el rincón del salón, y metí los últimos folios de papel en un sobrefranqueado especial. Mi crónica estaba hecha. Y Madeline no estaba allí para corregirme los adjetivos que tanto gustaban en Park Row. Sonreí con alegría mientras me atusaba el pelo y escribía ociosamente la dirección en el sobre. Si Madeline no quedaba satisfecha, al menos sí que lo estaría el editor. Cuando llegué al vestíbulo, el doctor Dench, el juez de instrucción y el sheriff Petticoat estaban bajando las escaleras. Era evidente que había acabado el examen médico. En otras circunstancias, las 3 expresiones que tenía ante mí merecerían un interesante estudio de contrastes. El doctor Dent se limpiaba las uñas con profesional estoicismo, el juez de instrucción intentaba desesperadamente imitar la sangre fría de su compañero, y el sheriff estaba sumido en una seriedad de búho. El señor Dent devolvió la navaja a su bolsillo. Usted es la ayudante de la señorita Mac, según me han dicho. Hice una reverencia. La señorita Mac tenía asuntos que atender fuera. Pero no debería tardar en regresar. Sentía que la mirada escrutadora del médico me diseccionaba con toda la minuciosidad de una operación quirúrgica. Levanté los ojos de repente y le devolví la mirada. Era un rostro viril, imperioso y tenía que admitirlo, de una fría postura. El doctor Dench abrió su reloj de bolsillo. De acuerdo, pues, señorita. Nora Nourake. Informé con resolución. La barba rubia se inclinó una fracción de pulgada. Esperaremos. Dijo el doctor Dench. ¿La autopsia? Aventuré. ¿Ha descubierto algo? El resultado de la autopsia lo discutiré con la señorita Mac. Me mordí el labio y sentí que mi rostro se ruborizaba mientras veía que el sheriff Petticoat intentaba disimular una sonrisita. Me volví encogiéndome de hombros de modo poco convincente. Me dirigí a la oficina de correos y consigné el sobre con el artículo para el periódico. Después me detuve en una tienda y dejé que un joven con una preciosa camisa rosa me hiciese un batido de helado de chocolate.
Estaba saboreando el batido cuando vi por la ventana que el coche de Madeline daba la vuelta a la curva. Salí a toda prisa a la acera, mientras el joven me miraba confuso. Madeline dio un volantazo, detuvo el automóvil y yo me senté junto a ella. Una mirada bastaba para concluir que la misión de la ciudad, fuese cual fuese, había fracasado. Quizá fuese la conciencia de ese hecho lo que condujo mi mirada a la cajita color turquesa que colgaba de su cuello. Estaba abierta. Le eché una mirada acusadora. «¿Así que has vuelto a tomar estimulantes, señorita Mac?» Asintió malhumorada y se deslizó perversamente en la boca otra de las bayas marrón oscuro que en alguna ocasión la habían mantenido 48 horas sin dormir y casi sin comer. Por un momento casi olvidé incluso la curiosidad que sentía acerca de su misión. Me enderecé el sombrero, me pasé el pañuelo por el rostro sonrojado y tosí en forma de interrogante. Silencio. Me giré, desesperada. ¿Y bien?, dije, vencida. Nora Noura, ¿qué? ¿Es que no sabes contener la lengua? Las emociones hasta entonces reprimidas saltaron. Mira, señorita Mac, he recibido desaires del doctor Dent y el juez de instrucción, y hasta el sheriff Petticoat se ha reído de mí. No me voy a chantar contigo. ¿Qué noticias traes? ¿Buenas, malas o indiferentes? Madeline apartó la vista en dirección a la carretera, cubierta de un polvo amarillo. He sido una tonta, Nora. Una tonta ciega, mojigata y engreída. Madeline sacó de su bolso el sobre con las cenizas de la biblioteca de Mars y lo arrojó por la ventanilla del coche. Me recosté de nuevo contra los almohadones. «Entonces el tabaco», pregunté. «No es nada más que tabaco, tabaco inofensivo. Pero la pipa». Pensé que la pipa. Eso es. La pipa, querida muchacha, fue la que mató a Wendell Mars. Pero no sé cómo. No sé cómo. Madeline, dije con severidad, eres una mujer, aunque te ganes el pan con una profesión masculina. Lo que necesitas es llorar un buen rato. El doctor Dent estaba paseando arriba y abajo por el porche, sacudió las cenizas de su pipa y vino a nuestro encuentro cuando nos apeamos. El juez de instrucción y el sheriff Petticoat estiraban el cuello desde sus sillas de paja, al fondo. Era bastante fácil deducir que el señor Dent se había separado de ellos bruscamente, en su deseo de fumar en paz y ordenar sus pensamientos. «Llénese de nuevo la pipa si lo desea», dijo Madeline. «No me importa». El doctor Dent inclinó la cabeza, y sumergió la boca de su pipa en un saquito de cuero. Pronto tuvo una espiral de humo azul enroscada ante la cara. Era uno de esos hombres a los que la pipa les presta una distinción de calculada seriedad. Realizó un leve gesto en dirección al juez de instrucción. «Quizá lo más adecuado sea que oigamos primero al doctor Williams, para eso detenta un cargo oficial». A pesar del humo de la pipa, sus ojos buscaban el rostro de Madeline. Me desconcertó ver que lo tenía bastante confundido el no saber hasta qué punto podía tomarla en serio. El juez de instrucción se removió, nervioso. Junto a él, el sheriff Petticoat se puso a buscar su pañuelo rojo. «Hemos realizado un concienzudo examen del cadáver del señor Mars, señorita Mac, una observación de lo más concienzuda. Por supuesto, no le dispararon, ni lo apuñalaron, ni lo estrangularon, ni le golpearon con un saco de arena», interrumpió Madeline con brusquedad. El juez de instrucción miró al doctor Dent, vacilante. El doctor fumaba con una expresión inescrutable. «Ni tampoco lo envenenaron», concluyó el juez de instrucción con un resoplido. Un tirabuzón de humo azul que salía de la pipa del doctor Dent se desvaneció en el aire. El juez de instrucción removió un puñado de monedas en el bolsillo. El sonido repercutió extrañamente en mis nervios. «Ni tampoco lo envenenaron». Entonces, la teoría de Madeline de la pipa. Miré en su dirección. Otra pared en blanco. La más blanca de aquel conjunto de paredes blancas. Pero su rostro no desvelaba el desconcierto que yo esperaba encontrar. El negro abatimiento que yo había visto en el coche se había disipado.
Le brillaban los ojos con el destello tenso que yo sabía que llegaba al distinguir ante ella un camino despejado en medio de la niebla. Quiere decir que no han encontrado rastros de veneno, ¿cierto? Corrigió. El juez de instrucción se irguió. Bajo la supervisión del Dr. Dench, hemos analizado varios órganos por completo: pulmones, estómago, corazón. Y cerebro, supongo, comentó Madeline. ¿Cerebro? Por supuesto que no. ¿Y usted? Madeline se giró hacia el Dr. Dench. ¿Suscribe usted la opinión del Dr. Williams? El Dr. Dench apartó la pipa. A partir del examen que hemos realizado del cadáver del señor Mars, estoy dispuesto a declarar con todo énfasis que no hay rastros tóxicos de ningún tipo. ¿Debo inferir que entregarán un veredicto de muerte natural? El Dr. Dench removió la ceniza de su pipa. Siempre he tenido la impresión, señorita Mac, de que el veredicto, en un caso de este tipo, debe proporcionarlo el jurado del juez de instrucción. Madeline se dobló el velo hacia arriba y se quitó los guantes. Supongo que no habrá objeción en que vuelva a ver el cuerpo. El juez de instrucción la miró. Bueno. Está con el empleado de pompas fúnebres. No creo que le parezca mal, si usted desea. Madeline se dirigió a la puerta. Tras ella, el sheriff Petticoat súbitamente dijo: Pues a mí, caballeros, lo que me gustaría saber es qué fue del otro hombre. No volví a ver a Madeline hasta las 6 de la tarde, la encontré en la biblioteca roja de Wendell Mars. Estaba sentada en el inmenso escritorio de su difunto dueño. Ante ella tenía un vial de polvo gris blanquecino, un pequeño rodillo de tinta, media docena de hojas de papel cubiertas de lo que parecían borrones de tinta negra y la pipa de Raleigh. Me detuve en seco y me quedé mirando. Se puso en pie, encogiéndose de hombros. Son huellas, explicó en tono lacónico. Las de esta hoja pertenecen a la señorita Jansen, las de la siguiente, a la doncella, las de la tercera, al mayordomo, Peters, las de la cuarta, al Dr. Dench, las de la quinta, al propio Wendell Mars. Ha sido mi primer experimento para tomarle las huellas a un muerto. Fue interesante. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el caso? Pregunté. Madeline cogió la sexta hoja de papel emborronado. Tenemos las huellas del asesino de Wendell Mars. Ni siquiera grité de asombro. Supongo que los muchos acontecimientos del día habían entumecido mis emociones normales. Recuerdo haber recolocado un imperdible que se me había soltado de la cintura antes de hablar. El asesino de Wendell Mars. Repetí mecánicamente. Entonces, ¿lo envenenaron? Los ojos de Madeline se abrieron y se cerraron sin responder. Me acerqué al escritorio y cogí de debajo del codo de Madeline la carta que el señor Mars había mandado en el correo matinal. ¿Has encontrado al hombre que falsificó esto? Nadie lo falsificó, contestó Madeline. En mi estupefacción dejé caer la carta al suelo. Entonces, ¿has descubierto quién era el otro hombre de la lucha a muerte que destrozó la biblioteca? No había otro hombre. Madeline recogió sus posesiones del escritorio. De la fila de libros sacó un pequeño tomo encuadernado en rojo, de una anchura de quizá 4 pulgadas, y luego, tras pensarlo mejor, lo dejó. Por cierto, Nora, ¿podrías volver aquí a las 8 en punto? Si este libro sigue donde lo he dejado, tráemelo, por favor. Y creo que de momento eso es todo. ¿Todo? Farfullé. ¿Te das cuenta de qué? Madeline se dirigió a la puerta. Creo que las 8 en punto será lo bastante tarde para tu recado, dijo, sin volverse. El crepúsculo tardío de junio se había convertido en una tiniebla sombría cuando entré en la habitación del segundo piso que se nos había asignado a Madeline y a mí. El reloj indicaba que habían pasado 10 minutos de la hora de mi misión. Madeline, apostada en la ventana, contemplaba el jardín cubierto de oscuridad. ¿Y bien? Preguntó. Tu libro ya no está en la biblioteca. Dije irritada. Madeline se giró con una sonrisa. Bien. Y ahora,
si me haces el favor de decirle a Peters que le pida a la señorita Jansen que se reúna conmigo en el salón trasero, con cualquier amigo de la familia cuya presencia desee, creo que podremos aclarar un poco este puzzle. El elegante reloj suizo del salón color bronce de los Mars dio las 8:30 ante un curioso grupo. La señorita Mac, con una reverencia solemne y más bien insistente, había asignado asientos a los demás ocupantes de la habitación a medida que iban apareciendo. Era la única que permanecía de pie. Ante ella estaban el sheriff Petticoat, Homer Truxton, el doctor Dent y Muriel Jansen. Los ojos de Madeline recorrieron en silencio nuestros rostros un momento, después atravesó la habitación y cerró la puerta. Los he convocado aquí, comenzó, para explicar el misterio de la muerte del señor Mars. Su mirada volvió a recorrer nuestros rostros. En muchos aspectos, nos ha planteado un problema peculiar, casi único. Nos encontramos con un hombre, de salud en apariencia normal, muerto. El observador alega de inmediato que hay gato encerrado, y sin embargo su cuerpo no presenta ni rastro de heridas o hematomas. El examen médico no descubre rastro alguno de veneno. La autopsia no revela prueba alguna de crimen. Al parecer, hemos eliminado cualquier forma de muerte no natural. Los he convocado aquí porque el resultado de la autopsia es incorrecto, o más bien, incompleto. No nos hallamos ante una muerte natural, sino ante un crimen. Y podría añadir desde el principio que no soy la única que lo sabe. Una persona de esta habitación comparte este dato. El sheriff Petticoat se puso en pie, se dirigió ostentosamente a la puerta y apoyó la espalda contra ella. Madeline esbozó una débil sonrisa ante dicho movimiento. Creo que no habrá intentos de huida, sheriff, dijo con voz queda. Muriel Jansen estaba encogida en su silla, mirando. El doctor Dent escrutaba a la señorita Mac con el gesto profesional con el que se enfrentaría a una anormalidad en la mesa de operaciones. Fue Truxton el primero en hablar, como correspondía a un muchacho impulsivo. Si no estamos hablando de muerte natural, ¿cómo diantres mataron al señor Mars? Madeline apartó un delgado cobertor de una mesita que había junto a ella y alzó la pipa de arenisca roja de Raleigh para que todos la vieran. Durante un momento la balanceó, pensativa. El artilugio mortal de 300 años de Orlando Julio, explicó. Esto fue lo que mató a Wendell Mars. Apretó la cazoleta de la pipa en la palma de la mano. En tanto que instrumento mortal, es casi imposible de detectar. Examinamos las cenizas y no encontramos nada, excepto tabaco inofensivo. En los órganos de la víctima no quedaban rastros que levantasen sospechas. Dio un golpecito solemne sobre la larga boquilla. Pero el análisis de los órganos no incluía el cerebro. Y esta pipa golpea a través del cerebro, asesina primero la mente con pesadillas demenciales, y después el cuerpo. Lo cual explica el caos de la habitación, las supuestas pruebas de dos hombres luchando a la desesperada. El caos era obra de un solo hombre, de un loco antes de su muerte. La droga de la que hablamos produce en sus víctimas una furia grotesca antes de que el cuerpo sucumba. Tengo entendido que estos casos son muy comunes en la India. Entonces, ¿el señor Mars fue envenenado, después de todo? Exclamó Truxton. Era el único del público que hablaba. No, envenenado no. Lo entenderán más adelante. Resulta que la pipa, en apariencia, presenta solo una cazoleta y un canal, y a primera vista está llena solo de tabaco. En realidad, hay una cámara más baja, oculta bajo la cazoleta, de la que sale un segundo canal. Esta cámara secreta está provista de una sustancia compuesta por cáñamo indio y hojas estimulantes, uno de los compuestos más poderosos que conoce la ciencia, y uno de los más peligrosos, por encima de cierta concentración. Por supuesto, al salir de la cámara de abajo, no deja rastro alguno en las cenizas de fuera. Entre ambos compartimentos de la pipa hay una ligera abertura que los conecta, basta para permitir que el cáñamo de abajo prenda de modo gradual con el tabaco ardiendo. Cuando se usa una pequeña cantidad del compuesto, el fumador recibe una estimulación que no ofrece ninguna otra droga, ni siquiera el opio. Si se incrementa la cantidad por encima del punto peligroso, aquí está el resultado.
La víctima no muere envenenada en el sentido estricto de la palabra, sino literalmente asfixiada por los vapores. Me gustaría quedarme con la pipa, señorita Jansen, si alguna vez desea deshacerse de ella. La muchacha seguía mirando con rostro inexpresivo. Fue Orlando Julio, el envenenador medieval, murmuró Muriel, al que describía el tío. En el capítulo 17 de Los grandes cínicos de la humanidad, completó Madeline. Me he tomado la libertad de leer el capítulo de forma manuscrita. Sin embargo, Julio no fue quien descubrió la droga. Él se limitó a introducirla entre el público inglés. De hecho, es uno de los estimulantes asiáticos más antiguos. Es fácil suponer que Julio no lo usaba como estimulante, sino como un arma para matar que sembraba el desconcierto. El mecanismo de la pipa fue invención suya, por supuesto. Si el fumador no conocía el secreto, sería completamente inconsciente del peligro. Y podía también usar la pipa con total seguridad, hasta que se llenaba la cámara inferior. El sheriff Petticoat, contra la puerta, se enjugaba la cara con el pañuelo rojo, como un hombre aturdido. El señor Dent seguía escrutando a la señorita Mac con su ceño persistente. Madeline cambió de ángulo de modo abrupto. No fue anoche la primera vez que se cargaba la cámara del cáñamo de la pipa de Wendell Mars. Podemos rastrear el efecto de la droga en su cerebro durante varios meses: alucinaciones, enemigos imaginarios que desean quitarle la vida, locura incipiente. Wendell Mars no tenía 9 vidas, sino solo una. Los peligros que describía eran únicamente producto de su imaginación. Por ejemplo, el episodio de la tarta de cereza envenenada. Ayer no se sirvió tarta en absoluto. La carta que me enviaba no era una falsificación, señorita Jansen, aunque era usted sincera en sus declaraciones. El cambio total en la letra de su tío era solo otro efecto de la droga. Este fue el hecho, al final, que me condujo a la verdad. Usted no se fijó en que entre las notas que me proporcionaba y la carta habían transcurrido 6 meses. Yo sabía que entretanto debía de haber sufrido algún impacto mental terrible. Y, además, las cortinas de la biblioteca señalaban de inmediato a los destrozos de una víctima enloquecida por la droga. No solo las habían rasgado, sino que las habían roto a mordiscos. Sobre la estancia se instaló una tensión súbita. Nos removimos con nerviosismo, evitando los ojos de los demás. Madeline devolvió la pipa a la mesita. Era evidente que no tenía prisa por continuar. Fue de nuevo Truxton quien planteó la pregunta que urgía en ese momento. Si mataron al señor Mars tal y como usted describe, señorita Mac, ¿quién lo mató? Madeline miró al doctor Dent. ¿Me permite coger el libro de cuero rojo que ha sustraído esta tarde del escritorio del señor Mars, doctor? El médico le devolvió una mirada fija. ¿Lo considera necesario? Me temo que debo insistir. El doctor Dent vaciló por un instante. Después, encogiéndose de hombros, metió la mano en un bolsillo de su chaqueta y sacó el tomo encuadernado en rojo que la señorita Mac me había mandado a buscar en vano. Cuando Madeline lo abrió vimos que no era un tomo impreso, sino que estaba lleno de varios centenares de páginas escritas con una letra apretada. El doctor Dent desvió la mirada hacia Muriel Jansen cuando la señorita Mac habló. Aquí tengo el diario de Wendell Mars, que demuestra que había adquirido la costumbre de buscar la estimulación del cáñamo indio o hachís desde hacía algún tiempo, posiblemente como resultado de su vida retirada y sedentaria y su dedicación a los libros. Hasta que compró las reliquias de Banfed, sin embargo, había tomado el estimulante en su forma comparativamente inocua, hojas reducidas a polvo o band, tal y como se conoce en Oriente. Su adquisición de la pipa para droga de Julio, y el descubrimiento accidental de su mecanismo, lo llevó a buscar el compuesto del cáñamo y hojas estimulantes listo para fumar que en la India se denomina chares. El capitán Windsor, ni más ni menos, bacteriólogo del gobierno birmano, declara que es directamente responsable de un gran porcentaje de la locura en Oriente. Wendell Mars, sin embargo, no era consciente del peligro, ni de hasta qué punto es más fuerte el segundo compuesto que la forma de droga a la que estaba habituado. El doctor Dent intentó desesperadamente advertirle del peligro que corría y liberarlo del cautiverio del hábito, como figura en el diario,
pero la víctima estaba demasiado esclavizada. De hecho, la situación, antes del desenlace final, había llegado a un punto en que ya no podía ocultarse. Los criados más antiguos habían empezado a sospechar la verdad. Supongo que por eso temía usted mi investigación sobre el caso, señorita Jansen. Muriel Jansen miraba a Madeleine con una especie de súplica muda. Entiendo y admiro los esfuerzos del Dr. Dench por ocultar el hecho al público, primero, en su supervisión al establecer la causa de la muerte, que podía haber tropezado con la verdad, y después al sustraer el diario revelador, que yo había dejado expuesto a propósito con la esperanza de que inspirase tal acción. Si no lo hubiese sustraído, quizá hubiese sospechado otra explicación para el caso, a pesar de una prueba evidente en contra. El Dr. Dench se había puesto blanco. Dios. Señorita Mac, ¿quiere decir que no fue suicidio, después de todo? Exclamó. No fue suicidio, dijo Madeleine tranquilamente. Se dirigió a la puerta de enfrente. Cuando declaré que el hecho de que no se trataba de muerte natural era conocido por otra persona de esta habitación, podría haber añadido que también era conocido por una tercera persona, que no se hallaba en la habitación. Con un movimiento brusco abrió de golpe la puerta que había ante ella. En la antecámara contigua acechaba la figura de Peters, el mayordomo. Nos miró con una cara gris de terror y luego cayó de rodillas. Madeleine lo apartó con brusquedad cuando intentó aferrarse a sus faldas. «Puede arrestar al asesino de Wendell Mars, sheriff», dijo con solemnidad. «Y quizás sea mejor que lo saque fuera». La señorita Mac se enfrentó a nuestras miradas asombradas mientras la puerta del salón se cerraba tras el señor Petticoat y su prisionero. Volvió a coger la pipa de arenisca de Raleigh de la mesita, y con ella 2 folios de papel emborronados con las huellas humanas de un pulgar y el resto de dedos. Al final fue la pipa la que me descubrió la verdad, no solo en cuanto al método sino también en cuanto a la identidad del asesino, explicó. La mano que colocó la carga fatal en la cámara oculta dejó sus huellas en la superficie de la cazoleta. Los dedos, manchados por el polvo de la droga, dejaron una impresión que podría haber detectado de inmediato si no hubiese estado tan ocupada en mirar lo que había dentro que se me olvidó mirar fuera. Mucho me temo que he incurrido en el mayor desliz del detective moderno, la falta de minuciosidad. La comparación con las huellas de los diversos personajes del caso, por supuesto, convirtieron el siguiente paso en un mero detalle de cotejo matemático. Para asegurarme de la identidad, averigüé que el sospechoso no solo contaba con el conocimiento necesario y la oportunidad de cometer el crimen, sino que también tenía un móvil. En sus días de juventud Peters fue aprendiz de químico, hecho que usó en beneficio de su amo, proporcionándole las drogas que se habían convertido en una parte tan importante de la vida del señor Mars. Si Wendell Mars apareciese en persona buscando un suministro tan continuo, su identidad habría convertido muy pronto el hecho en un asunto de cotilleo común. Confiaba en su criado como proveedor, detalle que menciona varias veces en el diario, prometiéndole a Peters una generosa recompensa en su testamento. Supongo que fue el ansia por la recompensa, que constituiría una pequeña fortuna para un hombre de su posición, lo que puso en movimiento el cerebro del mayordomo para urdir tan traicionero asesinato. Una vez resuelto el caso, Madeleine y yo decidimos pasar la noche en la residencia Mars. Madeleine estaba recostada en un nido de almohadones con su novela de época favorita, Los Tres Mosqueteros. Madeleine levantó la vista cuando aparecí en el umbral de la habitación. «Permítame plantearle un problema a sus habilidades analíticas, señorita Mac», dije humildemente. ¿A qué hombre le dice su conocimiento de la psicología femenina que otorgará sus favores Muriel Jansen, al médico solemne y protector, o al infantil y admirativo Truxton? Si tuviese 30 años, replicó Madeleine, bostezando, sería lo bastante sabia como para escoger al Dr. Dench. Pero como tiene solo 22, elegirá a Truxton. Con un suspiro, se enfrascó de nuevo en la lectura. Fin.